Y bueno, aquí con esta segunda tutoría, o esta tutoría 2 vamos a ir viendo. Aquí los temas son estructuras con variables, propiedades de los operadores y los razonamientos. Bueno, vamos a ir viendo. Dice acá. Primer ejemplo, dice, mediante una tabla de verdad, determina las siguientes formas proposicionales o tautología, contradicción o contingencia. Entonces, súper fácil. Tenemos aquí en la primera, en este literal A, vamos a cambiarle el color. Ahí dice, bueno, tenemos P, Q, P, Q y P. Entonces, perdón, y Q. Solamente tenemos dos variables proposicionales, tenemos P y Q. El número de filas que se van a formar a partir de las variables proposicionales es 2 elevado al número de proposiciones simples que tengamos. En este caso tenemos 2, 2 a la 2 sería 4. Es decir, que vamos a tener 4 filas. Esas 4 filas son alternadas. O sea, primero son 1, 1, 0, 0 y después sería 1, 0, 1, 0. Así de fácil. Y aquí, esto aquí, este tema es súper fácil, lo único es lo tedioso que hay que ir haciendo punto por punto. Entonces, por ejemplo, aquí es P implica Q sería 1 implica 1, 1 implica 0, 0, aquí es 1 y acá es 1. Acá tenemos que hacer negación de Q. Entonces, negación de Q sería 0, 1, 0, 1. ¿Qué más? Negación de Q o P. Negación de Q o P. Negación de Q o P, acá en este caso, sería la negación de 0, perdón, negación de Q, que sería esta columna, con P, esta columna que está acá, pues, ¿no? Sería 0 o 1, 1. 1 o 1, 1. 0 o 0, 0. 1 o 0, 1. Y tenemos ya esa siguiente condición, pues, ¿no? Después, ¿qué más tengo que hacer? Tengo que hacer P implica Q, todo esto, y todo lo que hicimos ya por acá, negación de Q o P. Entonces, aquí tendríamos que colocar todo esto que es P implica Q y toda esta columna que está acá, que es negación de Q o P. Entonces, 1 y 1, 1. 0 y 1, 0. 0, 1 y 0, 0. 1 y 1, 1. Y bueno, como aquí ya no me entra en la pantalla, vamos a decir que todo esto es A mayúscula, ¿ya? Entonces aquí yo pongo A mayúscula, que es todo esto, A mayúscula, implica negación de Q. Implica negación de Q. Entonces, todo esto, esta columna A implica a esta columna que ya habíamos hecho, que es negación de Q. Entonces, 1 implica 0, 0. 0 implica 1, 1. 0 implica 0, 1. Y 1 implica 1 es 1. Entonces, bueno, aquí nos preguntan qué es tautología, contradicción o contingencia. Si es que fuera tautología, tautología era todo 1, o es todo 1, mejor dicho. Contradicción es todo cero. Y cuando tengo así mezclados unos y ceros, en este caso, como aquí nos tenemos cero y puros unos, esto sería para mí una contingencia. Contingencia. ¿Sí? Nada más. Eso es todo. En el literal B, de nuevo, tenemos Q, P, Q, P. Entonces, así de fácil tengo dos, así mismo, proposiciones simples. Y como tengo dos proposiciones simples, tengo que hacer aquí dos filas. Perdón, cuatro filas. 1, 1, 0, 0. Acá 1, 0, 1, 0. Primero, bueno, me encuentro con la negación de P. Tengo que hacer negación de P. Y aquí sería 0, 0, 1, 1. ¿Qué más? Tengo que hacer Q y negación de P. Entonces, Q, que es esto, y la negación de P, que es esto, pues, ¿no? Entonces sería 1 y 0, 0. 0 y 0, 0. 1 y 1, 1. 0 y 1, 0. ¿Qué más? Tengo que hacer también Q implica P. Q implica P, es decir, acá esta fila, esta columna Q implica esta columna P que está acá. Entonces aquí yo tengo Q implica P, sería 1 implica 1, 1, 0 implica 1, 1, 1 implica 0, 0 y 0 implica 0, 1. Y por último, tendría que hacer Q, Q y negación de P y todo esto O. Aquí sería Q implica P. Entonces, toda esta columna, a ver, toda esta columna que está aquí, o toda esta columna que está acá, pues, ¿no? Entonces, aquí sería, pues, ¿no? 0 o 1, 1, 0 o 1, 1, 1, 0, 1 y 0 o 1, 1.
Entonces aquí estamos hablando, como tengo puros unos, estamos hablando de una tautología. ¿Ok? Esto sería una tautología. Y nada más. Sería todo. Así de fácil. Vamos a ver literal el segundo ejercicio, perdón. Dice acá, dice, dadas las formas proposicionales, tenemos la forma proposicional A, la forma proposicional B, determine si A implica lógicamente a B y si A equivale lógicamente a B. Entonces, bueno, en este caso, como estamos hablando de las estructuras con variables proposicionales, tenemos que hacer la tabla, ¿no? Tenemos aquí P, Q y R, P, Q y R, y bueno, P y R, pues, ¿no? Entonces, lo que debo de hacer primero es armar esa tabla de verdad con P, con Q y con R. Como tengo aquí en este caso, bueno, aquí sale un poco chueca la línea, me sale aquí tres variables simples o tres variables proposicionales simples. Tendremos 2 al cubo, 2 al cubo 8. Tendremos en este caso 8 filas, que serían 1, 1, 1, 1, las cuatro verdaderas y las cuatro que siguen falsas. Las siguientes alternadas, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Y después totalmente alternados, 1, 0, 1, 0, 1, 0 y 1, 0. Entonces, nada, aquí tendríamos que colocar P implica Q. Entonces, aquí sería P implica Q. Entonces, con este P implica Q, ser un poco más cerrado para que pueda entrar toda la pantalla. P implica Q sería, bueno, 1 implica 1, 1, 1, 1 implica 0, 0, 0. Y acá 0 implica cualquier cosa, siempre es 1. Entonces, 1, 1, 1 y 1. ¿Qué más? Tengo que hacer R o negación de Q. Entonces, primero hago la negación de Q. Para hacer esta negación de Q, aquí tendría, bueno, si antes era 1, 1, ahora tenemos que colocar 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Ahora sí, vamos a hacer R o negación de Q. Entonces, en este R o negación de Q, tendríamos esta R o negación de Q es la que acabamos de colocar, pues, ¿no? 1 o 0, 1 o 0 es 1, 0 o 0 es 0, 1 o 1 es 1, 0 o 1 es 1, 1 o 0 es 1, 0 o 0 es 0, 1 o 1 es 1 y acá 0 o 1 es 1. Ahí está. Luego, ya tengo toda esta parte del A. Bueno, me faltaría, perdón. Vamos a poner aquí todo el A. Este todo A que está aquí sería para mí, en este caso, esta columna, ¿verdad? P implica Q y esta columna que está acá, pues, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál sería eso? Entonces aquí tendríamos que colocar la conjunción, la I. Entonces, 1 y 1 es 1. 1 y 0, 0. 0 y 1, 0. 0 y 1, 0. 1 y 1, 1. 0 y 1, 0. 1 y 1, 1. 1 y 1, 1. Así de fácil. Vamos con el B. Pero para el B primero tengo que hacer la negación de P. Entonces, negación de P. La negación de P, si es que P era, bueno, 4 veces 1 y 4 veces 0, acá sería 4 veces 0 y 4 veces 1. Así de fácil. Y todo ahora tengo que colocar negación de P o R. Y veo que, bueno, negación de P o R ya es todo B, pues, ¿no? Negación de P o R. Entonces, bueno, la negación de P, que es esta columna, o R, que es esta columna que está acá, sería 0 o 1, 1. 0 o 0, 0. 0 o 1, 1. 0 o 0, 0. 1 o, bueno, aquí todas serían 1, porque 1 o cualquier cosa siempre va a ser 1. Entonces, 1, 1, 1 y 1. Y listo, ya de esa manera ya tenemos toda la forma proposicional A y toda la forma proposicional B. Tenemos aquí todo A y todo B. Ahora me preguntan si es que se implican lógicamente, si es que A implica lógicamente con B y si es que A equivale lógicamente a B. Entonces, bueno, para ese primer literal A es súper fácil. Tendría que hacer simplemente A implica B. A sí implica B, si es que A implica lógicamente B. Entonces, bueno, 1 implica 1, 1. 0 implica cualquier cosa, siempre va a ser 1, 1, 1, 1. 1 implica 1 es 1, 0 implica 1, 1, 1 implica 1, 1 y 1 implica 1, 1. Entonces, como aquí me quedó una tautología en esta implicación entre estas dos formas proposicionales, yo voy a decir aquí que esto
sí es o sí implica lógicamente. Sí implica lógicamente. Y en el caso de que haya algún cero ya no implica, Ya lógicamente. no implica lógicamente. Solamente cuando me Ya. da la tautología, ahí, solamente ahí yo digo que sí implica lógicamente. Si es que me da contingencia o contradicción, nada que ver. Bueno, así, y la misma idea con la equivalencia lógica. Vamos a ver si es que A es equivalente a B. Esta equivalencia lógica en realidad es una bicondicional, o bueno, o simplemente se le puede colocar así. De hecho, se le coloca en el libro así, así sale, pero en realidad esto es una bicondicional. Nada más. Entonces es la misma idea. Este aquí es fácil. Si es que son iguales es verdadero, pues, ¿no? Uno bicondicional con uno es uno. Cero con cero, uno. Cero con uno, cero. Aquí están diferentes. Cero con cero, uno. Uno con uno, uno. Cero con uno, cero. A ver, cero, ajá. Cero con uno, cero. Uno y uno. Entonces, bueno, aquí obviamente como dio diferente, esto de aquí no es equivalente. No es lógicamente equivalente. Y bueno, no es equivalente nada más. No es equivalente. ¿Ok? Y eso es todo, pues, ¿no? Así de simple. Sí está claro todo, ¿no? Sí, está claro. Ya, vacancísimo. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice el espacio. Ahí sí. Y acá también, de una vez, ya, ahí sí. Tenemos, dice, considere que f, bueno, la función de PQRS es una forma proposicional de cuatro variables. Determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Entonces, ya sabemos que todo esto es una proposición, una forma proposicional de cuatro variables. Es decir, que prácticamente es algo parecido a esto. ¿Dónde está? Es algo parecido a lo que acabamos de hacer. No nos dan la forma, no nos dan la forma que está aquí, pero sabemos que hay cuatro variables. Y dentro de esas cuatro variables, que puede ser P, Q, R, S, o A, B, C, D, E, bueno, la letra que sea, puede haber cualquier operador lo que sea. No sé. Eso no nos dicen y bueno, por el momento tampoco nos interesa mucho saberlo, pues, ¿no? Dice acá. Si esta forma proposicional, o sea, con todos los valores, es tautológica, ¿cierto? Es decir, que todos los valores, todos los casos, haciendo la tabla me va a dar siempre uno. Entonces, si es que yo reemplazo con 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, me da una proposición falsa. Eso sería mentira. ¿Por qué? Porque ya estamos diciendo que si es tautológica, quiere decir que cuando reemplazo, en cualquier caso, con cualquier valor, siempre me va a dar uno. Es decir, que si tengo este caso puntual, me tendría también que dar uno. Entonces, aquí esto sería falso. ¿Ya? Acá, literal B, dice, si tenemos este caso puntual 1100, o perdón, 1110, es decir, un caso dentro de la tabla de verdad, caso puntual, supongamos que nos dan este caso, supongamos algo así, ¿no? El primer caso, así, eh, PQR 111, sí, más o menos así. O que me digan PQR 100. Aquí, como no tengo la forma, la verdad, me dicen que P vale uno, Q vale uno, R vale uno y S vale cero. Bueno, si es que esta forma proposicional me da una proposición falsa, es decir, que al hacer la tabla me da al final todo cero, entonces la forma proposicional es una contradicción, mentira. Eso también sería falso, porque si es que un caso puntual, al hacer la tabla, pues no, vamos a poner aquí, al hacer la tabla de P, Q, R y S en este caso, tenemos así todos los posibles casos, ¿sí o no? Y yo sé que este posible caso, vamos a suponer que esté por aquí, me da al final, después de hacer todo esto, me da al final cero, no quiere decir que sea una contradicción. Para que sea una contradicción, todo tiene que ser cero, ¿sí o no? Puede ser que por aquí esté un uno, no lo sé. Puede ser que por aquí también esté un uno, y esto ya se convertiría en una contingencia. Entonces aquí me dice que es una contradicción. Mentira, no en todos los casos puede ser contradicción porque también se puede dar una contingencia. Entonces esto sería falso. Y bueno, acá literal se dice si todas las formas proposicionales, o sea, que todo, reemplazando todos los casos que están aquí, es una contingencia, es decir, que puede tener unos y ceros, y la proposición A es falsa, es decir, que esto ya es falso. Entonces esta proposición compuesta o negación de A es verdadera. Entonces vamos a ver, esto aquí es chévere, porque esto de aquí me dice que es una contingencia, eso que quiere decir que no sé si es que es verdadero o si es falso. Entonces vamos a expresarlo de esa manera. 0, 1, 0, 1. O ya sabemos que la proposición A es falsa. Si la proposición A es falsa,
la negación sería verdadero, ¿sí o no? Si la proposición original es falsa, la negación de A sería 1. Y aquí viene lo interesante, este análisis es chévere. Cualquier cosa, cualquier proposición o uno, ¿cuánto me da como resultado? Siempre me va a dar uno, ¿sí o no? Porque si esto fuera cero, la verdad es que no lo sé. Si es que esto fuera cero, cero, uno, me da uno. Y si es que esto fuera uno, 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 también me da uno, ¿sí o no? Entonces, no importa cuál sea el valor de verdad de toda esta forma proposicional, de hecho me dicen que es una contingencia, o sea, no nos dicen, no sabemos si es verdadero o si es falso, pero no importa porque al momento de hacerle con A o negación de A, o sea, o uno, siempre me va a dar uno. Es decir, que siempre va a ser verdadero. Eso entonces sería correcto, que siempre va a ser verdadero. Correcto. Y esta sería la proposición verdadera. Aunque bueno, no me piden verdadero o falso, solamente me piden saber el valor de verdad de cada uno. Sí está claro, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, vacancísimo. Vamos a ver el siguiente. Bueno, aquí estamos con operadores lógicos. Creo que este es el que se te complicaba, el que me decías ayer, ¿no? Mira, Ah, vamos. y lo de aplicar las leyes y eso. Ajá. No, tranquilo. Esto es fácil. Dice acá, haciendo uso de las propiedades de los operadores lógicos, determine las siguientes formas proposicionales: son una tautología, una contradicción o una contingencia. Entonces, bueno, en este caso tengo que ir viendo, tengo que ir revisando cada una de las leyes, pues, ¿no? Cada una de las leyes o álgebra de proposiciones que se denomina para saber si es que es verdadero, si es falso o si es que no lo puedo determinar si es verdadero o falso, o sea, una contingencia. Entonces, bueno, aquí mira, siempre que tú tengas o siempre que tú veas una implicación, vamos a poner aquí literal A. Tenemos acá Q o negación de P implica, acá tendríamos P implica Q. Entonces, bueno, en este caso, si te das cuenta, si te das cuenta, dentro de este paréntesis tienes una implicación. Entonces, esta implicación que está aquí, yo le puedo aplicar la ley de la implicación. ¿Cuál es la ley de la implicación? La negación del antecedente o el consecuente que da igual, ¿sí o no? Entonces aquí me quedaría Q o negación de P implica, bueno, aquí sería la negación del antecedente, a ver, perdón, la negación del antecedente o el consecuente que da igual, ¿ok? Y aquí ya puedes ir sospechando algo, pues no, aquí ya puedes ir sospechando algo que se parecen, ¿sí o no? Q o negación de P, Sí. negación de Q, negación de P o Q. Entonces, aquí también se puede aplicar, bueno, aquí es recomendable que le vayas poniendo, bueno, también es parte de la rúbrica, que le pongas lo que es aplicado. Aquí se puede decir que se aplicó ley de la implicación, ley de la implicación. Y bueno, aquí ¿qué podríamos hacer? Q negación de P. Aquí sería Q o negación de P. Es decir, que he intercambiado. ¿Cómo se llama esa ley? La ley conmutativa. Conmutativa. ¿Eso qué quiere decir la ley conmutativa? Que no importa el orden en la conjunción y en la disyunción. Es lo mismo que yo tenga A o B, que yo tenga B o A. O es lo mismo que tenga A y B, que yo tenga B y A. Esa es la ley conmutativa. Pero bueno, entonces apliqué la ley conmutativa solamente a esta pequeña parte y me queda esta forma igual a esta forma, ¿sí o no? Entonces, si es que yo, por ejemplo, quisiera verlo de esta manera, A implica A, ¿cómo podría yo ver esto de aquí? A implica A, esto de aquí siempre va a ser verdadero, esto siempre va a ser una tautología. ¿Por qué? Porque mira, supongamos que yo tenga A implica A. ¿Qué pasa si es que A vale 1? Si es que A vale uno implica uno, ¿cuánto sería? Uno implica uno es uno. ¿Y qué pasa si es que A vale cero? Que son los dos únicos casos, uno y cero, pues no. ¿Qué pasa si es que A vale cero? Sería cero implica cero, también sería uno, pues no. O sea, que no importa cuánto vale A, ya sea uno o sea cero, no importa cuál sea, siempre me va a dar como resultado uno. Por lo tanto, y bueno, esto ya es para que te lo aprendas y lo sepas, pues no, si tengo la misma forma proposicional en el antecedente y en el consecuente, eso de ahí siempre me va a dar verdadero, ¿sí? ¿Por qué? Por la explicación que acabo de hacer, ¿no? Entonces, aquí ya tú podrías decir, aquí ya tú podrías concluir que ¿cómo es? Que esta primera literal sería una tautología. Entonces, como aquí me dio un uno, aquí podemos decir que esto es una tautología. Así de fácil, eso es una tautología. Y ya, vamos a ver el literal B. ¿Alguna pregunta aquí, por cierto? No, todo bien. Todo bien, ya.
Aquí tenemos negación de R implica P. Entonces, de nuevo, perdón, está así. Ya, de nuevo, si tú ves dentro de paréntesis que tengas una implicación, trata siempre de romperla. ¿Por qué hay que tratar siempre de romperla? O sea, siempre tratar de aplicar la ley de la aplicación, porque es más fácil trabajar con las O y con las I, con la disyunción y con la conjunción. ¿Y por qué es más fácil? Porque hay más leyes que podemos aplicar, conmutativa, asociativa, distributiva. Entonces, podemos manejarnos mejor, pues, ¿no? La ley de Morgan, la ley de la negación y todo lo demás, pues, ¿no? De hecho, si es que tú te pones a analizar esto, te das cuenta que aquí tienes una negación y la negación de una implicación nunca la vas a poder hacer, eso no existe, de hecho. Entonces, para poder desarrollar esto un poco mejor, tendrías que de ley aplicar aquí dentro de este paréntesis, aplicar la ley de la implicación. Entonces, bueno, vamos a hacer eso de ahí. Negación de P y R implica, y aquí, bueno, sería la negación de, aquí esto sería la negación del antecedente o el consecuente que da igual, perdón, aquí es P, o el consecuente que da igual. Aquí obviamente le pones la flechita, le pones, se aplicó la ley de la implicación, así como dice acá, ¿no? Pero bueno, no lo pongo porque no entra aquí en la pantalla ya. Nada, de aquí, ¿qué más hay que hacer? Hay que aplicar la ley distributiva. Bueno, la ley de De Morgan se llama, de hecho, para la negación, en la cual vamos a negar cada uno de estos términos, pues, ¿no? Hacemos la respectiva negación. Y aquí nos quedaría negación de P y R. Implica, y ahora sí, la negación de la negación de R sería R. La negación de una O se transforma en una I. Y la negación de P, bueno, sería negación de P. Y tendríamos esto. Y, oh sorpresa, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Sí o no? Que se parecen, ¿sí o no? Son igualitas Sí, prácticamente. Entonces aquí me quedaría negación de P y R. Implica negación de P y R. Aplico, bueno, de aquí a acá, de nuevo la ley conmutativa. Cambia, al alterar el orden no me afecta en nada, ¿no? Y bueno, prácticamente eso sería todo. De nuevo, esto ya es una tautología. La misma explicación de acá, pues, ¿no? Si son iguales, no pasa nada, es una tautología. Tautología. ¿Ya? Eso es todo. Vamos a ver el literal C. A ponerle aquí un separador. Ahí sí. En el literal C tenemos P implica Q, P implica Q y Q implica negación de P. Ya. Entonces, aquí tenemos, bueno, aquí tenemos que ir viendo así mismo qué podemos hacer. De nuevo, como aquí tengo dentro de este paréntesis, tengo implicación, de hecho tengo dos, entonces vamos a hacer los dos. Aquí podríamos decir, bueno, para el primer paréntesis sería la negación del antecedente o el consecuente que da igual. Acá la misma idea, la negación del antecedente o el consecuente que da igual. Bueno, aquí está un poquito más complicado de verla, pero tampoco está difícil. De estos dos nos podemos dar cuenta que tenemos, por ejemplo, negación de P y acá también tenemos negación de P. Entonces, en esa negación de P podemos ordenarla de tal manera que dejemos esa negación de P al inicio. Es decir, aquí lo tengo igual, lo mantengo igual, negación de P o Q, y acá lo puedo dejar negación de P o negación de Q. ¿Sí o no? Y también nos podemos dar cuenta de algo. Mira, aquí yo tengo negación de P o una variable Q, negación de P o otra variable, ¿no? Ya que tengo los dos operadores que están en el interior del paréntesis son iguales, es decir, o yo, y acá tenemos uno diferente acá afuera, ¿no? Esto prácticamente es la ley distributiva. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, A, A, O, A, I, B o C, al aplicar la ley distributiva, ¿cómo sería? Esto sería A y B, A y C, sería así, pues, ¿no? A y B, A y C, A y C, y el operador que sobre, que es el que está aquí, sería O, pues, ¿no? O el otro caso de la ley distributiva es que yo tenga A, O, B y C, entonces aquí sería A o B, A o B, A o C, ¿cierto? A o B, A o C, y el operador que sobra, que sería la I, va en medio. A ver, ahí, C. Entonces, prácticamente, esto de aquí es el resultado, se podría decirlo, de aplicar una ley distributiva, ¿sí o no? Entonces,
aquí lo que podríamos decir que esto es el resultado de decir negación de P o Q y negación de Q. ¿Sí o no? Sí está claro, ¿no? Sí, sí, es como Es ir el, hacia atrás. exactamente, es como ir hacia atrás. Déjame borrarle aquí. Negación de P o Q y negación de Q. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuánto es Q y negación de Q? Entonces aquí de nuevo hacemos un análisis. Si esto es uno y cero, uno y cero es cero. Y si es que esta Q es cero, cero y uno ¿cuánto es? También es cero. Entonces, no importa cuánto valga el resultado, no importa cuánto valga Q, sea uno, sea cero, siempre me va a dar como resultado cero. Entonces, aquí tendríamos negación de P o cero. Negación de P o cero. En este caso, bueno, vamos a seguir acá. Ahí. Negación de P o cero, ¿cuánto sería? Entonces, de nuevo, si es que negación de P o cero, si es que negación de P es uno, vamos a ponerlo acá. Si es que negación de P es uno, sería uno o cero es uno. Y si es que negación de P es cero o cero es cero. Entonces, ¿aquí qué quiere decir? Que depende de cuánto valga negación de P, ¿verdad? Depende de cuánto valga negación de P, va a ser el mismo resultado. Depende de cuánto valga negación de P, va a ser el mismo resultado. Por lo tanto, en este caso, cuando yo tengo aquí negación de P o cero, ¿verdad? Esto va a ser como resultado negación de P. Y obviamente, en este punto ya no puedo reducir más. Si te das cuenta, la idea siempre es tratar de reducir lo que más se pueda, pues, ¿no? La expresión hasta la mínima, hasta lo más pequeño, pues, ¿no? Acá en el literal A, lo reducimos a un uno, perfecto, tautología. Acá también lo redujimos hasta un uno, perfecto, también tautología. Si nos hubiera quedado un cero, decíamos que era contingencia, perdón, que era contradicción. Pero acá, en este caso, literal C, como ya nos quedó una expresión, y esto puede ser uno o puede ser cero, estamos aquí hablando de una contingencia. Sí está claro, ¿no? Ajá, la última parte esta de negación de P O y el cero. cero, ajá, o cero no sé, ¿cómo vio ahí para saber qué es contingencia? Ya, de hecho, esto es una tabla. Espérame un ratito, a ver si la encuentro aquí en el libro. Tiene un nombre. Se llama, la verdad es que no me aprendo los nombres, sino que de dónde sale la ley, que ahí es más fácil. Dame un segundo que ya estoy llegando a la página del libro. ¿Dónde está eso? Ya, es la ley de la identidad. Mira, a ver, déjame compartirte. Sí la tengo aquí, impreso en una... Ajá, mira, aquí está. De hecho, esta es la ley de la identidad. Todo esto que está aquí. P o, bueno, cualquier proposición, sea P, sea Q, sea negación de P, la que sea, o cero, siempre va a ser P. Siempre, siempre va a ser P. Esa es ¿cómo es? La ley de la identidad. O sea, es una ley, de hecho. P o cero, siempre va a ser P. Entonces, acá en este caso, ay, ¿qué pasó? Espérame un segundo, se me quedó la pantalla. Acá está. Entonces, aquí, aplicando la ley de la identidad, se podría decir, ya se te cambió, si estás viendo la... No, estoy viendo el libro. Ay, espérate un poquito. Ahí está, ¿verdad? Ahí sí, sí. Ya, chévere. Entonces, bueno, aplicando la ley de la identidad, se podría decirlo, de aquí a acá, estamos aplicando la ley de la identidad, tenemos en este caso una contingencia. Ya, ¿Ya? ahí sí. Y ahí sí la viste clara, pues, ¿no? Pero bueno, como te digo, no, yo casi nunca me aprendo estas leyes, sino que le veo el sentido, porque aprenderme una ley así de memoria siempre falla la memoria, siempre traiciona la memoria y a veces nos podemos equivocar. Puedes hacerle el análisis que yo le hice, por ejemplo, decir negación de P o cero. Entonces, ¿qué pasa si es que P vale uno? ¿Qué pasa si es que negación de P vale cero? Entonces aquí tú dices negación de P o cero, perdón, uno o cero o uno o cero o cero, pues no. Aquí en este caso, uno o cero es uno y cero o cero es cero, pues no. Entonces, depende de cuánto valga aquí este resultado, depende de cuánto valga, se repite acá. Si ves, uno acá se hace uno, si es cero acá se hace cero, ¿sí ves? Entonces, negación de P o cero va a depender netamente de la negación de P, pues, ¿no? Entonces, aquí por eso que salió eso de allá.
¿Ya? Ajá, sí. Ajá, eso es todo, nada más. Y bueno, vamos a ver acá. Dice el 5. Vamos a ponerle más espacio. Vamos a ponerle ahí. Dice, utilizando álgebra proposicional, determine cuál de las siguientes formas proposicionales representa una tautología. Entonces, prácticamente lo mismo que hemos realizado en el ejemplo anterior. Entonces, nada, mira, aquí súper fácil, literal A, tenemos Q o P, implica Q. Entonces, bueno, tenemos una implicación, entonces aplicamos la ley de la implicación, negación del antecedente o el consecuente que da igual. Entonces, distribuyo cada uno, y sería negación de Q, la negación de una O CCI, y acá sería negación de P, ya que nos queda OQ. Entonces, podemos aquí aplicar, ¿cómo es? La ley conmutativa. Aquí tenemos una expresión o otra expresión, da lo mismo que yo las cambie de sentido. Aquí podríamos decir que esto sería Q o negación de Q y negación de P, ¿verdad? Y aquí podemos de nuevo aplicar la ley distributiva. Entonces, esto distribuye y esto distribuye. Entonces, aquí me quedaría Q o negación de Q y Q o negación de P. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos, a ver, aquí sería, más espacio a esto. Aquí sería entonces Q o negación de P. ¿Cuánto sería Q o negación de P? Q o negación de P en este caso sería 1, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque de nuevo, esta es lo que habíamos comentado hace un momento. Pues no, uno o cero, la negación sería cero. Uno o cero sería uno. Y si es que Q vale cero, cero o su negación que sería uno, cero o uno también sería uno. Entonces, no importa cuánto vale Q en este caso, la respuesta siempre me va a dar uno. ¿Sí ves? ¿Verdad? Sí. Entonces, Ujú. esto de aquí sería uno. Esto de aquí es uno. Listo, acá tendríamos y toda esta situación que está acá. Entonces sería uno y Q o negación de P. Entonces, uno y cualquier valor, entonces tendremos uno y, vamos a suponer que todo esto me dé uno, sería uno, y vamos a suponer acá que todo esto ahora me dé cero. Uno y cero sería cero. Entonces, ¿qué pasa? Depende de cuánto valga esta expresión, me va a dar como resultado uno, o me va a dar, perdón, o ¿qué hice? Déjame borrarlo. A ver, lo moví. Ahí está. Aquí era uno y uno, uno y cero. Aquí me da uno, aquí me da cero. Entonces, depende de cuánto vale toda esta expresión, es el resultado final, ¿no? Depende de cuánto vale, es el resultado final. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí, que todo esto me va a dar como resultado finalmente Q o negación de P, ¿ya? Entonces aquí me queda Q o negación de P. O sea, de aquí ya no lo podría reducir más. Es prácticamente parecido a lo anterior. Cuando tú te das cuenta, por ejemplo, de que siempre el resultado es verdadero o siempre el resultado es falso, vas a poner o ya sea uno o sea cero. Pero cuando te das cuenta que el resultado, es decir, varía y varía dependiendo de la expresión que no tienes el resultado real, entonces la respuesta entre estos dos, ¿verdad? Sería en este caso esta que está acá. O sea, sería lo mismo, pues, ¿no? Q o negación de P. ¿Sí está clara la idea? Sí, sí. Ya, chéverísimo entonces. Entonces, bueno, si te das cuenta, al momento de trabajar este literal A, llegué a esta expresión y de aquí ya no puedo reducir más. De aquí no podría hacer nada. Aquí ya no podría, o sea, yo puedo reducir algo siempre y cuando tenga variables repetidas. Pero como aquí no tengo variables repetidas, no puedo hacer ya más. Lo que me quedaría o lo que podría colocar aquí es que esto es una contingencia. Contingencia. Nada más. Así de fácil diría que es una contingencia. ¿Ya? Vamos a ver por acá. Literal B. Tenemos aquí tendríamos Q implica Q o P o negación de Q. Entonces, de nuevo, aquí qué podría hacer, vamos a ir viendo. Primero podría ver, pues no, que aquí tengo puras O. Si te das cuenta, aquí tengo puras O, ¿verdad? Puras O. Dentro de este corchete tengo puras O.
¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo aplicar, o bueno, aquí también puedo directamente, bueno, tengo como operador principal una implicación. Yo lo que podría hacer aquí es aplicar la ley de la implicación a todo, es decir, aquí me queda negación de Q o aquí sería, bueno, negación del antecedente o el consecuente queda igual. Ahí sí. Y ahora sí nos damos cuenta de algo. Nos damos cuenta de que nos están quedando puras O. Una O, otra O, otra O. Entonces, aquí yo puedo aplicar la ley conmutativa. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo agrupar todo esto a mi conveniencia, porque tengo en toda la expresión, tengo siempre el mismo operador. Entonces, yo puedo, por ejemplo, agrupar estas dos y, bueno, dejar estas dos acá aparte, ¿verdad? O solas acá, y me quedaría negación de Q o Q, o por acá P o negación de Q. Y de nuevo, vamos a ver qué pasa. ¿Cuánto vale negación de Q o Q? ¿Cuánto vale, como habíamos visto acá, cuánto vale negación de Q o Q? Ya Uno. lo habíamos visto, esto es 1. Pues no, entonces aquí esto sería 1 o P o negación de Q. ¿Y cuánto es 1 o P o negación de Q? Entonces de nuevo, aquí sería 1 o 1 o. ¿Qué pasa si es que esta expresión vale 1? ¿Y qué pasa si es que esta expresión vale 0? 1 o 1 es 1, 1 o 0 es 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no importa cuánto vale esta expresión que está aquí, el resultado siempre me va a dar 1. ¿Sí ves? El resultado siempre me va a dar 1. Como el resultado siempre me va a dar 1, entonces todo esto, bueno, esto solamente fue para ayudarme, todo esto de aquí me va a dar como resultado 1. En otras palabras, ¿qué quiere decir? Que todo esto es una tautología. ¿Sí? Es una tautología. Sí, está claro, ¿no? Sí, Perfecto. Vamos a ver acá. Siguiente, literal C. Tenemos, bueno, R implica R o, a ver, déjame hacerlo un poco más pequeño. Sería R o negación de R implica, aquí sería negación de Q implica Q. Ya. Entonces aquí la misma idea. R o negación de R, o bueno, Q o negación de Q, bueno, es prácticamente lo mismo, ¿cierto? Se repite ¿cómo es? La misma situación. Bueno, puede ser P, puede ser Q, puede ser R, la misma letra, no importa. Esto de aquí siempre va a ser 1. ¿Sí o no? Aquí sería 1 o, bueno, la misma idea, pues no, Q o negación de Q, R o negación de R, esto va a ser verdadero. ¿Ok? Y bueno, tendríamos que analizar acá qué pasa cuando es Q implica Q. En Q implica Q, bueno, si es que Q es 1, 1 implica 1 es 1. Y si es que es 0, 0, 0 implica 0, también es 1. Entonces, de nuevo, ¿qué quiere decir esto? Que no importa cuánto vale Q, el resultado siempre va a ser 1, ¿no? Entonces Q implica Q, esto siempre va a ser 1, ¿ok? Y bueno, nos quedaría entonces, ya quedó fácil, 1 implica la negación de 1, la negación de 1 es 0, y 1 implica 0, 1 implica 0, esto es 0. Y entonces como nos quedó 0, estamos hablando aquí de una contingencia. Ay, perdón, ¿qué contingencia? Contradicción, ¿sí? Queda ahí una contradicción. ¿Sí está claro, no? sí, sí está claro. Perfecto, perfecto. Vamos a ver el siguiente. Dice acá, las formas proposicionales, bueno, todas las formas proposicionales son lógicamente equivalentes, sí o no. Bueno, vamos a traducirlas primero y después vamos a ver si son lógicamente equivalentes. Si son lógicamente equivalentes, quiere decir que al momento de aplicar la bicondicional son iguales, pues no, me tiene que dar una tautología. Eso es aplicando las tablas, porque también lo puedo hacer por medio de leyes. Vamos a hacerlo por leyes para practicar, ¿ya? Dice acá, escucho música durante 1 hora cada vez que estoy de mal humor o estoy en casa. Esto es una implicación eh, consecuente cada vez que antecedente, ¿sí o no? Entonces, el antecedente sería, estoy de mal humor. Bueno, vamos a poner aquí de color, vamos a ponerle, dice, escucho música durante 1 hora, esto sería A, esto sería B, o acá sería C, ¿no? Entonces, mi antecedente sería todo esto, estoy de mal humor o estoy solo en casa. Entonces, vamos a ponerle aquí mi antecedente para la primera expresión sería B o C.
y todo esto implica a un consecuente que sería escucho música durante una hora, que es A. Entonces, todo esto me preguntan si es que es lógicamente equivalente a lo que está por acá, dice, no estoy de mal humor y estoy solo en mi casa o escucho música durante una hora. Entonces, aquí es una simple O, dice acá, no estoy de mal humor, no estoy de mal humor sería negación de B y no estoy solo en casa, negación de C o, ¿cierto? O escucho música durante una hora, bueno, sería. Entonces aquí la pregunta es si es que son lógicamente equivalentes. Entonces, bueno, puedo hacer, para que sean equivalentes, bueno, hasta la palabra lo indica, pues no, para que sean equivalentes tienen que ser iguales. Entonces puedo modificar esta expresión o puedo modificar esta expresión para que se parezca una a la otra y finalmente decir que si es que son o no son equivalentes, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo aquí, si te das cuenta de nuevo, dentro de este primer corchete tengo una implicación. Entonces, como tengo esta implicación, debo de aplicar la ley de la implicación, perdón. Entonces aquí sería la negación del antecedente o el consecuente queda igual. Todo esto acá, bueno, esto aquí lo copio, porque no voy a modificar esto. Y bueno, ¿qué tendría que hacer acá? Tengo que aplicar la ley de De Morgan, donde tengo que negar cada uno, ¿cierto? Nego cada uno. Entonces, al negar cada uno, aquí me quedaría eh, la negación de B y la negación de C o A. Y ya terminé, si te das cuenta, ¿no? Sí, Entonces, esta expresión es la misma que está acá y me preguntan si es que son lógicamente equivalentes. Sí. Entonces, son lógicamente equivalentes, verdadero. Entonces, tú pones aquí verdadero. O pones sí son lógicamente equivalentes. Sí son lógicamente equivalentes. Equivalentes. ¿Sí? Nada más. Bueno, vamos a ver acá, dice, defina razonamiento, validez del razonamiento. Bueno, esto aquí ya sería solamente buscar en el libro y ver la definición, ¿no? Bueno, ¿qué es un razonamiento? Tenemos todas las hipótesis que van a llevar a una gran conclusión. ¿Y cuándo es la validez de un razonamiento? Cuando ponemos todas las hipótesis, hipótesis uno, hipótesis 2 y así, 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 hasta la hipótesis n, ¿verdad? Todo esto me lleva a una conclusión y se supone que esto debe ser uno y esto debe ser cero por el método de reducción al absurdo, pues no. Si es que se puede construir esto, decimos que es falso o es no válido. Y si es que no podemos construir esto, no podemos hacer esta estructura, decimos que esto es un razonamiento válido. Así de fácil. Bueno, aquí, bueno, esto no lo voy a hacer, ¿no? Vamos a ver acá. Dice, si en la estructura de un razonamiento todas las hipótesis son verdaderas, entonces el razonamiento es válido, verdadero o falso. Bueno, eso es lo que acabamos de comentar, pues, ¿no? Si tengo que todas las hipótesis, hipótesis uno, hipótesis 2, así, 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 hasta llegar a una hipótesis n, y me da esto una conclusión. Si todas las hipótesis son verdaderas, entonces el razonamiento es válido. Esto sería falso. ¿Por qué? Porque esta conclusión que está aquí puede ser cero o puede ser uno. Si es que vale cero, uno implica cero, es cero. Es decir, que esto sería no válido. Y si es que vale uno implica uno, sería uno, y ahí sí sería un razonamiento válido. Entonces, en realidad depende de las dos cosas. Depende de que todas las hipótesis sean verdaderas y depende de que la conclusión ya sea verdadera o sea falsa. Entonces, ahí podemos decir o podemos concluir si es que es válido o es no válido. ¿Ok? Así de fácil. ujú. Ok, vamos a ver acá, dice, determine la validez del siguiente razonamiento. A ver, a ver acá. Vamos a ver la validez de este siguiente razonamiento. Entonces, se supone que este vendría a ser las hipótesis. Bueno, vamos a poner acá con otro color, que este sería para mí las hipótesis, hipótesis uno, este aquí vendría a ser para mí la hipótesis 2 y acá este vendría a ser para mí la conclusión. Entonces, bueno, como habíamos comentado, tiene que suceder que la hipótesis o todas las hipótesis tienen que ser verdaderas y que la conclusión tiene que ser falsa. Si es que yo puedo hacer esto sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de restricción, yo digo uno implica cero, esto es cero, y entonces concluyo que es un razonamiento no válido. Pero si es que no lo puedo hacer, entonces tendría
algún tipo de problema, es decir, que estaría en los otros tres posibles casos, es decir, cero implica uno, 1 implica uno o cero implica cero. Y en cualquiera de los otros tres casos en los cuales yo me encuentre, esto me va a dar como resultado uno. O sea, sería un razonamiento válido, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de que se haga un razonamiento no válido. Si es que lo puedo hacer, entonces efectivamente es un razonamiento no válido. Si no, sería los otros casos, no sé cuál, pero sería un razonamiento válido. Bueno, entonces, bueno, como primera parte, estas hipótesis tienen que ser verdaderas. Entonces, todo esto tiene que ser verdadero. Esto acá también tiene que ser verdadero. Y por acá tenemos en esta conclusión que tiene que ser falso, pues no. Y para que esto sea falso, se supone que estamos hablando de una implicación. En esta implicación, el antecedente tiene que ser verdadero y el consecuente tiene que ser falso. Entonces, aquí sacamos que, por ejemplo, que Q, bueno, tenemos tres variables, P, Q, R y S. Tenemos cuatro, mejor dicho, P, Q, R y S. En este caso, Q, tenemos que la negación de Q es uno, por lo tanto, Q vale cero. Acá, para que esta O me dé como resultado cero, ¿qué debe pasar? Que las dos tienen que ser cero, pues, ¿no? Entonces, esta R debe ser cero y esta negación de P debe también ser cero, es decir, que R ya vale cero y que la negación de P, es decir, la negación de P es cero, es decir, que P tiene que ser uno. Y listo, ya sacamos acá rápidamente estas tres variables. Ya tenemos prácticamente hecho el ejercicio. Ahora sí, reemplazando con lo que ya sabemos aquí. Si ya sabemos que Q vale cero y que S, bueno, ese no lo tengo, y que la negación de P es, en este caso, bueno, P vale uno, la negación sería cero. ¿Qué debería suceder? Mira, para que esto me dé uno, para que este resultado me dé uno, ¿verdad? Aquí sería eh, obviamente aquí no puede ser uno porque si sería uno implica cero sería cero y aquí estaría dañando la estructura. Obligadamente esto tiene que ser cero, ¿sí o no? Cero implica cero me tiene que dar uno, ¿sí o no? Entonces, para que esto me dé cero y yo sé que Q vale cero entonces S obligadamente tiene que también ser cero porque cero o cero me da cero. Entonces aquí tendría cero. ¿Y listo? Ya tendría prácticamente todas las variables. Vamos a reemplazar acá a ver qué sucede. ¿Para qué esta implicación? Bueno, yo voy a reemplazar en cada uno. La negación de R, ¿cuánto vale R? R vale cero. Entonces la negación debe ser uno. Y aquí implica la negación de S. La negación de S es cero, es decir, que la negación de cero sería uno. Uno implica uno es uno. Entonces, bueno, como podemos observar aquí, te das cuenta de que no tuve ningún inconveniente, no tuve ningún problema, todo salió perfecto. Puede formar el sistema uno implica cero y uno implica cero me da como resultado cero. Entonces, como no tuve ningún problema y me salió uno implica cero igual a cero, entonces aquí vamos a decir que esto es un razonamiento no válido. Sí está claro, ¿no? Ya, por lo general se busca que el razonamiento no sea válido. Ajá, siempre se busca que el razonamiento no sea válido. Eh, Siempre se busca que el razonamiento no sea válido para poder, ¿cómo se llama? Espérate un ratito, déjame poner esto más arriba para que entre fácil el otro ejemplo. Ah, ya dejémoslo nomás, no importa. Sí, sí, básicamente es eso, pues no, buscar que el razonamiento no sea válido. Vamos a ver acá el siguiente ejemplo. Dice acá, determine la validez del siguiente razonamiento. La misma idea. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que decir que, bueno, en este caso, las hipótesis, bueno, esta sería para mí la hipótesis uno y la hipótesis 2 y la hipótesis 3. Tengo en este caso tres hipótesis, pues, ¿no? Entonces, todas estas hipótesis tienen que ser verdaderas y la conclusión tiene que ser falsa. Vamos a ver si es que eso se cumple o no se cumple. ¿Por qué se hace eso? Porque se supone que una estructura de un razonamiento siempre tiene como operador principal la implicación, ¿sí o no? Entonces, como el operador principal es implicación, tú sabes que hay cuatro casos. Uno implica uno implica cero, cero implica uno y cero implica cero. Entonces, aquí tú te preguntas, pues no, uno implica uno implica cero es cero, cero implica uno es uno y cero implica cero es uno. Hay cuatro posibles valores, cuatro posibles casos. Hay tres casos con los cuales me da verdadero y solamente un caso con el que me da falso.
Entonces aquí la pregunta es, ¿qué es más fácil hacer? ¿Es más fácil demostrar que sea verdadero o demostrar que sea falso? Aquí la respuesta es más fácil demostrar que es falso, porque solamente tengo que demostrar un único caso, que es el que está aquí, pues, ¿no? Que es este caso que está aquí. Pero si es que Claro. yo quisiera demostrar que es verdadero, tendría que probar con este y probar con este. Entonces me llevaría toda la tarde y no concluiría, ¿no? Entonces por eso siempre se trata de hacer o se trata de demostrar que el razonamiento sea no válido. Si es que yo puedo hacer que esto se cumpla, que esto que está encerrado aquí con el cuadrado se cumpla, entonces, correcto, bacán, salió no válido. Entonces, yo ya digo que esto es no válido. Pero si es que no puedo hacer esto, estoy en uno de los casos que están acá. No sé cuál, no importa, pero yo sé que va a dar algo verdadero, es decir, un razonamiento válido, pues, ¿no? Sí está clara la idea, ¿no? Sí, sí. Ya, perfecto. Entonces, por eso es que siempre tratamos de mostrar que sea un razonamiento no válido, por esa sencilla y simple razón. Entonces, bueno, de nuevo, para que todas las hipótesis sean uno, es decir, que todo esto tiene que ser uno, todo esto tiene que ser uno, déjame hacer un poco más arriba, porque después queda mucho espacio y no se aprecia bien. Es decir que, bueno, tampoco hay. Todo esto tiene que ser uno, todo esto tiene que ser uno, todo esto tiene que ser uno, y acá esta conclusión tiene que ser cero. ¿Ok? Así, perdón, ahí, uno. Entonces, ahora sí, vamos a ir viendo las variables. En este caso tengo P, Q, R y S de nuevo. Entonces, P, Q, R y S. Entonces, bueno, para que esta variable, ¿cierto? Para que esta conclusión, mejor dicho, esta conclusión me dé como resultado cero, y yo sé que aquí tengo una O como operador principal, ¿qué debe pasar? Que ambas tienen que ser cero, pues sí o no. Entonces, P debe ser cero, y la negación de Q es cero, es decir, que Q vale uno, nada más. Por acá vamos a ir viendo, reemplazando con lo que tengo. Por ejemplo, aquí P es la única que tengo, P y Q, bueno, aquí tengo P y Q. Bueno, vamos a ver aquí en esta de en medio que está un poco más fácil de hacerla. Mira, como P ya vale cero, como aquí ya P sé que vale cero, y sé que el resultado de todo esto me tiene que dar uno, entonces aquí cuánto debería ser la negación de S si yo tengo ya una O. Entonces, si es que pongo cero, sería cero, 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 y eso es lo que yo no quiero. Entonces, esta negación de S debería ser uno. Cero o uno es uno. Entonces, ahí estaríamos correctos, ¿no? Si es que la negación de S ya es uno, entonces acá S ya debe ser cero, ¿ok? Y prácticamente eso sería todo. Por acá, yo ya sé cuánto vale P, yo ya sé cuánto vale Q. Entonces, como ya sé cuánto vale P y cuánto vale Q, vamos aquí a reemplazarlo. Entonces, aquí sería que P vale cero, la negación de Q sería cero. 0 o 0, vamos a hacer un poquito más abajo de esto. A ver, 0 o 0, esto es cero. Y bueno, el resultado se supone que tiene que darme uno. Y acá sería, pues, ¿no? R implica cuánto, o sea, ¿qué valor implicado cero me da como resultado uno? Si es que yo pongo aquí un uno, sería uno implica cero, sería cero. Eso yo no quiero. Si yo pongo, entonces tendré que colocar obligadamente cero. Cero implica cero, me da como resultado uno. Correcto. Entonces R ya sé que vale cero. Entonces, R vale cero. Ya tengo los cuatro valores. Vamos a concluir por acá a ver si es que esto es cierto. Mira aquí. La negación de R es, bueno, si yo sé que R ya vale cero, la negación debe ser uno, ¿sí o no? Y S ya sabía que es cero, entonces aquí es cero. Y aquí tenemos ya este problema. ¿Qué sucede? ¿Cuánto es uno implica cero? Uno implica cero, es cero. Cero. Y acá Ujú. uno y uno y cero, esto se hace cero. Entonces, si te das cuenta, aquí ya tuve ese pequeño inconveniente, aquí ya no pude ya armar el sistema como lo tenía planeado, lo tenía pensado. Entonces, en este caso, como tuve ese pequeño problema, ese pequeño inconveniente, aquí ya voy a concluir o voy a decir que esto sería un razonamiento válido. ¿Ok? Esto sería un razonamiento válido. ¿Sí? Sí está claro, ¿no? Sí, sí, está claro. Perfecto. Y listo. Prácticamente eso sería todo con esta tutoría 2. Lo único que se te complicaba aquí era esto, ¿no? Lo de las... ¿Dónde está? Esto de aquí, ¿no? Leyes, ajá. Las leyes. Si te das cuenta Pero aquí, ajá, las pero más como más importantes son la implicación, la de Morgan.
Implicación, Y la de Morgan, incluso, las conmutativas, ¿cuál más es la otra? La ajá, asociativa, la esas, distributiva. esas también son las que más hemos utilizado en clase. Sí, es que esas son las que se usan. Y de hecho las otras son Ujú. un poco obvias, porque por ejemplo, si yo me ponía aquí a acordarme que esta se llamaba la ley, la ley de la identidad, nunca terminaba, pues no. Entonces, de esa manera se puede, o sea, podemos ir viendo, pues no. Ir razonando, ir viendo y preguntando, ¿qué pasa si es que vale uno? ¿Qué pasa si es que vale cero? Y ahí podíamos, o podemos, mejor dicho, sacar esa conclusión, pues, ¿no? Y nada más. Y bueno, entonces hasta ahí sería esta tutoría 2. Para